Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. En estas últimas dos clases vamos a estudiar una aplicación muy importante de las integrales definidas que nos permite calcular áreas entre curvas correspondientes a gráficas de funciones. Las áreas tienen diversas aplicaciones en las ciencias, como por ejemplo en probabilidad y estadística, a partir del área debajo de curvas de la función de densidad de probabilidades se obtiene la probabilidad. En física nos permite calcular el trabajo de las fuerzas, extendiendo este concepto a la integral de línea, y en economía podemos calcular costos e ingresos totales. Además, sin ir más lejos, es útil para nosotros identificar un modo de medir superficies, ya que, por citar un ejemplo, determina el costo de las propiedades y el pago de impuestos. El cálculo de áreas fue un tema que ocupó a los matemáticos de la antigüedad, que implementan tediosos métodos para resolver este tipo de problemas. A partir de los desarrollos realizados en el siglo XVII por Barrow, Newton y Leibniz, entre otros, se logró relacionar el cálculo de áreas con los conceptos de primitiva que están íntimamente vinculadas con la operación de derivación, ya que las denominamos antiderivadas. Este resultado es tan importante que se denomina teorema fundamental del cálculo y relaciona el cálculo de áreas con las primitivas mediante la regla de Barrow. En la sección 5.3 del libro de cálculo de una variable de Stewart, que forma parte de la bibliografía de la materia, pueden analizar con más detalle cómo se calculaba el área debajo de las gráficas de funciones a partir del límite de la suma de Riemann, que corresponde a dividir a la superficie en infinitos rectángulos y sumarlos. La suma de ellos se puede escribir con el símbolo de sumatoria, que es el que ustedes están viendo acá. Esto se lee como la sumatoria de 1 hasta n de f de xn por delta x, que corresponde a la suma de rectángulos de base delta x y altura f de xn, donde xn es la coordenada x en donde se encuentra el rectángulo. A medida que tomamos más rectángulos, la suma de sus áreas se parece cada vez más al área debajo de la curva, como se muestra en la figura 2.1. Entonces vamos a ver ahí la figura. En el límite que la cantidad de rectangulitos tiende a infinito, la suma tiende al área debajo de la curva. Entonces fíjense que a medida que yo tomo cada vez más rectángulos que a su vez tienen base cada vez más finita, fíjense que a medida que hago eso, la suma de las áreas de esos triángulos se van pareciendo cada vez más al área debajo de la curva. Luego, en la sección 5.4, se argumenta que el área en función de uno de los extremos del intervalo en donde se encuentra la superficie analizada corresponde a una antiderivada de la función y se introduce la regla de Barrow y el teorema fundamental del cálculo enunciado en la clase pasada para calcularla. No vamos a demostrar formalmente el teorema fundamental del cálculo, pero vamos a implementar el siguiente resultado que relaciona el cálculo de áreas con la integral definida. Entonces este es un resultado muy importante que vamos a utilizar de ahora en más siempre que querramos calcular un área comprendida entre el gráfico de dos funciones. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? 20.1. Sean f y g funciones continuas en un intervalo cerrado AB y se verifica que f de x es mayor o igual a g de x para todos los x del intervalo. Entonces, el área encerrada entre las gráficas de f y g se puede calcular en términos de la integral definida del siguiente modo. El área se va a poder calcular como la integral definida de a hasta b de f de x menos g de x. A la función que cumpla, en este caso la llamamos f, que f de x es mayor o igual a g,
la vamos a llamar el techo, o sea, en este caso mi f es el techo, y a g, que es la que está por debajo, la vamos a llamar el piso, donde los números a y b, además, como ya lo habíamos dicho, se denominan límites de integración inferior y superior respectivamente. ¿Está bien? Entonces, a la hora de calcular un área encerrada entre el gráfico de una función f y g, vamos a tener que determinar tres cosas. Vamos a tener que determinar desde dónde hasta dónde va en x, es decir, van a ser estos límites de integración inferior y superior, y además vamos a tener que determinar cuál es la función techo y cuál es la función piso. Entonces, esto que lo escribimos en este resultado 20.1, lo podemos ver gráficamente de la siguiente manera. Fíjense que lo que calculamos mediante esta fórmula, que sería la integral definida de a b de f de x menos g de x, es esta área, la que están viendo en celestito. Fíjense que en x voy de a hasta b, y además se cumple que la función f siempre está por encima de la función g, entonces en este caso f es el techo y g es el piso. Bueno, si bien ya lo dije, voy a hacer de nuevo hincapié en esta cuestión. Entonces, debajo de la integral definida dice techo y piso a modo de recordatorio que f de x es mayor o igual a g de x. ¿Qué significa? Que la gráfica de f, o sea, el techo, se encuentra por arriba de la gráfica de g, que es el piso, como vimos en la figura 20.2. Es muy importante comprender, antes de hacer una cuenta con este método, que el área es una cantidad mayor o igual a 0 por definición, y si planteamos mal el cálculo, podría darnos un resultado negativo, ya que sabemos que la integral definida puede tomar valores negativos. Si se obtiene un valor negativo de un área, significa que hay un error en el procedimiento que debemos verificar. Bueno, entonces la idea para continuar la clase ahora es que analicemos dos ejemplos de áreas comprendidas entre gráficas de funciones, que sepamos calcularlas con otros procedimientos para verificar efectivamente que funciona el cálculo por medio de la integral definida. Entonces, en este ejercicio 20.1, lo que tenemos que hacer es calcular el área entre la gráfica de la función f de x igual x y el eje x en el intervalo 0, 2. Entonces, la gráfica de la función con el área encerrada se muestra a continuación en esta figura. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en verde hicimos el gráfico de la función f de x igual a x. Marcamos además el eje x y marcamos cuál es el intervalo en el que queremos calcular el área, ¿no? Entonces vamos en x desde 0 hasta 2. Entonces esto que ven en color rosita o rojito, esa es el área que queremos calcular. Bueno, aquí vemos que en el intervalo dado la función que está por arriba es f de x. O sea que f de x va a ser el techo. Y por debajo es el eje x, que corresponde a la función g de x igual 0. El área entre las dos curvas corresponde a la de un triángulo rectángulo de base 2 y altura 2. Entonces eso ya conocemos una fórmula para poder calcular esa expresión del área, ¿no? Que es base por altura sobre 2. Entonces fíjense, voy a mostrar de nuevo la figura. Fíjense que efectivamente este rectángulo tiene base 2 y altura 2 también. ¿Está bien? Entonces, utilizando la fórmula conocida del área de un triángulo, nos queda base por altura, es decir, 2 por 2, sobre 2, que nos da como resultado 2. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es calcular nuevamente el área mediante la integral definida que utilizamos en el resultado 20.1. ¿Está bien? Entonces, si observamos el gráfico, vemos que el techo es f de x, el piso es g de x, donde g de x es la función 0,
o sea, es el eje X. Además, el límite de integración inferior es x igual a 0 y el límite de integración superior es x igual a 2. ¿Está bien? Fíjense que justo eso es lo que podemos observar de este gráfico y del sombreado del área que queremos calcular. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría en este caso el área al que vamos a llamar A? Entonces, A, fíjense que en los límites de integración vamos a poner desde dónde hasta dónde va en X, ¿está bien? El límite inferior, como dijimos, es 0. El límite de integración superior es 2. Entonces, en este caso es F menos G, ¿está bien? Pero G dijimos que es el eje X, es decir, es la función constantemente 0. Entonces, nos queda solamente la integral de 0 hasta 2 de esta función f. Entonces lo que hicimos fue lograr expresar esta área en términos de una integral definida de f. Y entonces concluimos que si la gráfica se encuentra por encima del eje X, entonces el área debajo de la curva está dado por la integral definida de la función. Entonces ahora lo único que nos falta hacer para efectivamente poder calcular esta área es reemplazar f de x por quién es, ¿no? Que es x. Entonces lo que tengo que calcular es esta integral que ustedes ven acá, o sea, la integral de 0 a 2 de la función x. Entonces, bueno, para eso vamos a realizar el procedimiento de la clase pasada, ¿no? Que sabemos que para calcular una integral definida, lo primero que tenemos que hacer es obtener una primitiva de la función y luego aplicar la regla de Barrow, ¿está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la integral indefinida. Entonces, sabemos que la integral de x es x al cuadrado sobre 2 más c. Entonces, elegimos una primitiva, bueno, asignando un valor a la constante arbitraria, ¿no? Lo que vamos a hacer es algo que propusimos la clase pasada, es que para aplicar Barrow no necesitamos, escribir la C. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque cuando escribimos esta constante de integración y hacemos f del valor del límite de integración superior menos f del límite de integración inferior, esas C se cancelan. Entonces simplemente podemos escoger C igual a 0 y aplicar Barrow con esta primitiva de acá. O sea, sin escribir el C. Ustedes lo van a poder hacer de las dos maneras, las dos son correctas. Pero como estas C se terminan cancelando, en esta parte para aplicar Barrow puedo simplemente no escribirlo. Entonces, en este caso, la regla de Barrow me dice que reemplazas esta f a tu función f mayúscula por el 2, que es el límite de integración de arriba, y le restas esta función, pero evaluada en el 0. Entonces esa cuenta es 2 al cuadrado sobre 2, que me da 4, menos 0 al cuadrado sobre 2, que es 0, o sea, esto es 4 sobre 2, que es 2, perdón. 2 menos 0 es 2, que obviamente coincide con el resultado que obtuvimos al aplicar la fórmula del área para un triángulo. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio, el ejercicio 20.2. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el área entre la gráfica de la función f de x igual a menos 2, o sea, tenemos una función constante, y el eje x en el intervalo 1, 4. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuál es el área que vamos a calcular, ¿está bien? Entonces, fíjense que en este caso la función f de x es una recta constante por debajo del eje x, como se puede observar acá. Entonces, fíjense, en azul está esta recta que es constantemente, o sea que es una recta horizontal que pasa por el menos 2. Además marcamos el eje x y fíjense que en el mismo ejercicio nos decían que el intervalo iba desde 1 hasta 4 en x. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos que calcular es el área de este rectángulo. ¿Está bien? Entonces, bueno, como esto es un rectángulo, nosotros tenemos una fórmula para calcular el área de un rectángulo. ¿Está bien? Fíjense que en este caso la base mide 3 y la altura mide 2. Entonces, si queremos calcular el área del rectángulo por medio de una fórmula, lo que vamos a hacer es multiplicar base por altura, que en este caso nos daría 6.
Entonces, al igual que hicimos en el ejercicio anterior, lo que vamos a hacer es volver a calcular este área, pero ahora en términos de una integral definida, ¿está bien? Entonces, fíjense que en este caso, según cómo lo llamamos, si llamamos a g de x el eje x, entonces lo que ocurre es que g de x es más grande que f de x, ¿está bien? Lo que significa que la gráfica de g, que es el techo, en este caso el eje x, está por encima de la gráfica de f. Entonces, lo que ocurre es que se invirtieron los roles con respecto al ejemplo anterior. Entonces, para poder calcular esta integral definida, ahora, bueno, fíjense que los límites de integración son 1 y 4, ¿no? Porque justamente el ejercicio así nos lo dice y lo podemos también chequear en la figura. El área que tengo que calcular va de 1 en x hasta el 4 de x. Bien. Pero además, es lo que estábamos diciendo, ahora la función techo va a ser el eje x, que en este caso lo vamos a llamar g de x, menos f de x, que es la función piso. Entonces, reemplazando que la función g es el eje x y por ende es la función que es constantemente 0, nos queda la integral de 1 hasta 4 de 0 menos f de x. Pero bueno, el 0 puedo no escribirlo y este menos lo puedo pensar como que es un menos 1 multiplicando a la integral, entonces queda con un menos fuera. O sea que para calcular este área tengo que hacer menos la integral de 1 a 4 de mi función f. Entonces, en el último paso sacamos afuera el menos utilizando la propiedad de la linealidad, que es lo que dije, de la integral definida. Vemos entonces que si la función está por debajo del eje x y nos interesa calcular el área sobre ella, esta coincide con la integral definida de f, pero con un signo cambiado. ¿Está bien? Entonces, si reemplazamos quién es f, fíjense que en este caso f de x era la función constante menos 2. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que para calcular el área tenemos que hacer menos la integral de 1 a 4 de menos 2. Bueno, empecemos como siempre a calcular la integral indefinida primera, o sea, sin los límites de integración. Integrando simplemente. Entonces, este menos de afuera con este menos de acá, si este menos sale afuera de la integral por la propiedad de la linealidad, nos queda en realidad un más. Además, si sacamos el 2 fuera de la integral, nos queda la integral de 1 que es x. Entonces, la integral indefinida nos queda 2x más c. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar Barrow evaluando la primitiva, otra vez, acá decidimos no escribir el más c, ¿está bien? ¿Por qué? Porque cuando aplicamos la regla de Barrow, las c se cancelan, entonces directamente puedo decidir no ponerla o pensar que c es igual a 0. Bueno, entonces, f, esta mayúscula, evaluado en 4, me queda 2 por 4, menos f en 1, que es reemplazar 1 ahí, y me queda 2 por 1. Entonces acá me queda 2 por 4, que es 8, menos 2 me da 6, que otra vez podemos verificar que es el mismo resultado que obtuvimos con la expresión conocida de base por altura. ¿Está bien? Entonces reiteramos, una cuestión súper importante, que el área siempre es un número positivo, como uno espera, es una medida, ¿está bien? Entonces, como tal, debe ser positiva. Entonces, lo que vamos a hacer es, en los siguientes ejercicios, vamos a trabajar el planteo de áreas, pero en términos de la integral definida para distintas funciones. Bueno, entonces continuemos con este ejercicio 20.3. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el área sombreada en las distintas regiones. Entonces tenemos este dibujo en donde tenemos el gráfico de varias funciones. Entonces empecemos mirando un poco el dibujo. Fíjense que tengo tres gráficos de funciones involucradas. Uno que es esta función lineal f. Esta otra función lineal que es g, y una tercera función que parecería ser una parábola, que es una función que llamaremos h. ¿Está bien? Fíjense que acá hay un valor a en x
y otro valor b en x, que justo en esos puntos tengo en la coordenada en x de esos puntos, tengo la intersección entre el gráfico de h y de f y de g. Bueno, entonces en este caso el área sombreada es justamente esto que ustedes están viendo en celeste. Entonces tenemos que ver cuál es la integral definida que corresponde al cálculo de ese área. Bueno, en este ejercicio lo que se pide es plantear el área en términos de una o más integrales definidas. Entonces es importante al ver la región seleccionada y verificar si se cumple la hipótesis que una función esté por arriba de la otra en todo el intervalo. Si esto no sucede, debemos separar en intervalos más pequeños en donde en cada uno se verifique que una función sea el techo y la otra sea el piso. Entonces, una función puede tomar un rol de techo en una parte y piso en otra. Entonces, ahora hablando de este ejercicio en particular, en este caso, la superficie está delimitada por la gráfica lineal de arriba, que significa que F es el techo, y por debajo está delimitada por la gráfica de la parábola en todo el intervalo donde se encuentra sombreada la región. ¿Está bien? Esto nos indica que la H en este sector toma el rol de piso. ¿Está bien? Entonces vamos a observar eso por si no se entendió solo al leerlo. Fíjense que en esta parte de acá siempre la función f está por encima de la función h. Entonces f es el techo en este caso y la función h es el piso. O sea, entre esos dos gráficos queda delimitada el área que quiero calcular. Bueno, fíjense que el área comprendida, además, ¿no? El área comprendida entre las gráficas de f y h se encuentra en el intervalo A0, donde A coincide con la coordenada X de uno de los puntos de intersección entre F y H. Entonces, fíjense, vamos a observar esto. Recuerden que cuando yo quiero calcular una integral definida, tengo que decir tres cosas. ¿Quién es la función techo? ¿Quién es la función piso? Que esas dos cuestiones ya las resolvimos. Pero además, ¿cuáles son los límites de integración? Entonces puedo observar que esta área está descrita entre A y el valor 0 de X. ¿Está bien? Entonces esos van a ser los límites de integración correspondientes. Entonces, escribamos el área justamente en términos de una integral definida. Entonces el área, en este caso, es la integral de a a 0 de la función f de x, que es la función techo, menos h de x, que es la función piso. Entonces, una observación es que este número a es un número negativo, ¿está bien? Y corresponde al límite de integración inferior. Como sé que es un número negativo, si bien no lo sé porque lo estamos haciendo de una manera genérica, este A está a la izquierda del 0 en la recta. ¿Está bien? Bueno, más allá de que en este ejercicio la idea es expresar como integral definida, pero no hacer el cálculo explícito, se podría hacer una estimación viendo que el área se encuentra contenida en un rectángulo de base módulo de A y altura 4 y vale aproximadamente la mitad, módulo de A por 2. Esta estimación nos permite comparar al menos el orden de magnitud del resultado obtenido para detectar posibles errores. Bueno, entonces vamos a ver eso que acabo de leer en el gráfico. O sea, fíjense que lo que estamos diciendo es que para estimar más o menos el número que representa el área de esta parte celeste, podemos observar que esta parte celeste está metida dentro de un rectángulo de base módulo de A, recuerden que A es negativo, y altura 4, ¿está bien? O sea, está metida dentro de este triángulo. Entonces uno podría decir, bueno, más o menos será la mitad de ese triángulo, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaría
de ese rectángulo. Entonces nos quedaría 2 por el módulo de A. ¿Está bien? Pero eso es sobre todo para estimar y para darse cuenta de una vez que en algún caso en concreto calculemos el área, para ver si tiene sentido ese número al que llegamos. ¿Está bien? Eso por un lado, y otra aclaración que quería hacer, que ya lo dije pero lo repito, es que en este ejercicio no voy a poder efectivamente calcular cuánto es el área, porque fíjense que no tengo la fórmula explícita ni de F, ni de H, ni de G. ¿Está bien? Es solo como para que aprendamos a, mirando un gráfico, determinar cuál es, para calcular el área, cuál es la integral definida que tenemos que plantear. Bueno, y el último comentario es que, como ya les expliqué, si bien acá no podemos efectivamente calcular cuánto vale el área, pues no tenemos las fórmulas explícitas de las funciones, en la segunda parte de la clase vamos a hacer estimaciones con ejemplos concretos. Bien. Bueno, ahora continuemos con este ejercicio, el 20.4. Entonces tenemos que calcular el área sombreada. Fíjense que el gráfico es exactamente el mismo del ítem anterior. O sea, esta es la función f, esta es la función g y h es la parábola, solo que ahora el área sombreada es esto que están viendo acá, ¿sí? Bueno, entonces pasemos a resolver ese ejercicio. Las funciones, bueno, esto es lo mismo que estaba diciendo. Las funciones son las mismas que en el problema anterior, pero se escogió otra región para calcular el área. En este caso, se puede verificar que la curva que delimita por debajo continúa correspondiendo a la gráfica h. ¿Está bien? Fíjense que efectivamente la función piso en esta parte sigue siendo h. En cambio, la gráfica de la función que delimita la superficie por arriba corresponde ahora a la función g. Los límites de integración dependen del intervalo en donde se encuentra la superficie que estamos analizando y se puede observar en el gráfico que ahora comenzamos con x igual 0, o sea, ese sería el límite de integración inferior, y el límite de integración superior es este numerito b. Bueno, entonces se verifica que a lo largo de todo ese intervalo, o sea, desde 0 hasta b, la función g está por arriba de la función h, de modo que g de x es mayor o igual que h de x, permitiendo calcular toda el área en términos de una sola integral definida. Es decir, en toda el área que yo quiero calcular se conservan techo y piso. En todo momento el techo es g y en todo momento el piso es h. Entonces, la integral que tengo que calcular, que va a corresponder al área de esa región sombreada, es la integral definida de 0 a b de la función g de x menos h de x. En este caso, observen que b, como está a la derecha del 0, es un número positivo. Bueno, continuemos ahora con este ejercicio 20.5, en donde, igual que en los anteriores, lo que tenemos que calcular es el área sombreada que están observando acá. Fíjense que nuevamente F, G y H son las mismas, o sea, es el mismo dibujo, solo que marcamos como área sombreada otras partes de este dibujo. Bueno, entonces este caso es más interesante porque la región sombreada se encuentra contenida en el intervalo AB, como pueden observar acá, y delimitada por las gráficas de la función f y g. Recuerden que f es esta y g es esta. Pero no se observa como en los ejercicios anteriores que una de las gráficas esté siempre por encima de la otra, tomando el rol de techo a lo largo de todo el intervalo. Esto significa que para poder escribir el área en términos de integrales definidas, debemos dividir el intervalo en subregiones donde se verifica que una de las gráficas esté por encima de la otra y se pueda asignar los roles techo y piso correctamente.
Para encontrar estas superficies, en los casos que las funciones sean continuas en el intervalo, es importante analizar los puntos de intersección porque allí se puede dar el cambio de rol donde una de las funciones que antes estaba por arriba del techo pasa a estar por debajo en el piso, ¿no? O sea que pasa a ser piso. Fíjense que eso efectivamente lo pueden chequear en este dibujo. Justo el punto en donde el techo pasa a ser piso y el piso pasa a ser techo es el punto de intersección entre la función f y la función g. Entonces, en este caso, la intersección de las gráficas de f y g se da en el punto 0,4 y es ahí donde se verifica el cambio de tendencia. A la izquierda de ese punto, es decir, en el intervalo A0, con A un número negativo, podemos observar que la función que queda por encima de la otra, o sea, la función techo, es la función g y la función piso es la función f. Ahora, cuando estamos en el intervalo de 0 a b, donde b es un número positivo, se intercambian los roles. Entonces, la función que pasa a ser techo es la f y la función que pasa a ser piso es la g. Entonces, lo que vamos a hacer es separar en dos subáreas, ¿está bien? O dos subregiones, mejor dicho. Entonces, al área sombreada en la primera región, o sea, a esta de acá, la vamos a llamar A1. Bueno, entonces, el área de A1, o sea, de esa región, va a quedar definida por medio de esta integral, ¿está bien? O sea, va a ser la integral definida desde A hasta 0. Dijimos que en esa parte la función techo es g, menos la función piso que es f. Ahora, luego, a partir de x igual a 0, en el intervalo 0b, los roles, como ya dije, se invierten y se verifica que ahora la función techo pase a ser f porque está por encima de la gráfica de g, que va a ser el piso. Entonces, el área sombreada de esta subregión la vamos a llamar A2 y la vamos a poder calcular con esta integral. O sea, el área de esta subregión va a ser la integral definida de 0 hasta b, ahora de f de x menos g de x. Entonces, finalmente, si lo que quiero calcular es el área total, lo que voy a hacer es sumar las dos subáreas. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio 20.6. Entonces, se sabe que el área sombreada de la siguiente figura es igual a 9. Y además, que la integral definida de 1 hasta 5 de la función g me da como resultado 15. Y bueno, y que el gráfico y el área sombreada vienen dados por justamente esta figura, ¿no? O sea, yo sé que la función f es esta, la parábola que tiene su vértice más arriba, y esta es g, que es la parábola que tiene el vértice debajo del vértice de f. Entonces, bueno, lo que nos piden en este ítem A es plantear la integral que determinaría el cálculo del área entre f de x y el eje x de acuerdo al gráfico que en este caso ven arriba. ¿Está bien? Entonces fíjense que no es el área que nosotros tenemos en celeste. ¿Sí? Lo que nos están pidiendo es que escribamos la integral que determina el cálculo del área entre f y el eje x. O sea, sería todo este pedacito. Bueno, y en la parte B, lo que me piden es calcular dicha área justificando dicho resultado a partir de plantear las integrales correspondientes. Entonces, bueno, comencemos con el ítem A. Entonces, primero vamos a plantear el área entre f de x y el eje x en términos de una
o varias integrales definidas. El eje X representa la gráfica de la función constante que vamos a llamar h de x igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que siempre el eje X va a ser la función que es constantemente 0. Además, pueden observar que el área encerrada entre las dos gráficas es sobre el intervalo, va desde 1 en x hasta 5 en x. ¿Está bien? Ese dato nos lo aporta el mismo gráfico. Bueno, en este intervalo pueden verificar que la función f de x siempre está por encima del eje x, que es la función h, lo que implica que el rol del techo sea el de f, mientras que h de x igual a 0 asuma el rol del piso. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para plantear el área que nos piden, ¿está bien? Entonces nos queda que el área es la integral definida desde 1 hasta 5 de la función techo, que en este caso es la función f, menos la función piso, que en este caso es la función h, o sea, el eje x. Entonces, si justamente reemplazamos por quién es h de x, que es la función constantemente 0, nos queda la integral de 1 hasta 5 de f de x menos 0, pero bueno, restar 0 es no hacer nada, entonces lo que nos termina quedando es la integral de 1 hasta 5 de la función f. Bueno, y en el ítem B lo que nos piden es calcular esa integral, o sea, la integral de 1 hasta 5 de la función f de x, conociendo el área de la superficie sombreada, que nos dice que es 9, y además que la integral de 1 hasta 5 de la función g nos da como resultado 15. Entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a resolverlo planteando las integrales y luego vamos a interpretar estas cuentas desde el punto de vista de las áreas. Entonces, planteemos el área de la superficie sombreada como una integral definida en el intervalo 1, 5. O sea, lo que voy a hacer ahora no es la que me piden. La que me piden es la del ítem A. Pero yo tengo información sobre esta región sombreada en celeste. O sea, nosotros sabemos que esa área nos da como resultado 9. Entonces vamos a plantear la integral definida que corresponde al cálculo de esa área. Fíjense que los límites de integración van de 1 hasta 5 y además la función f es la función techo y la función g es la función piso. Entonces, bueno, vamos a escribir eso. Entonces, no, acá no. Acá. Bueno, entonces, por lo que les acabo de mostrar, el área sombreada, o sea, lo que está en celestito, es la integral definida de 1 hasta 5 de la función f de x menos g de x. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la regla de linealidad separando la integral definida en dos integrales, restando. ¿Está bien? Entonces, nosotros sabemos, por un lado, usando las propiedades de linealidad, que esta integral definida es lo mismo que la integral de 1 hasta 5 de f de x menos la integral de 1 hasta 5 de g de x. Y además sabemos que el área sombreada nos da como resultado 9. Entonces vamos a igualar a 9. ¿Para qué hicimos esto? Fíjense que cada integral definida en la ecuación corresponde a un número real, entonces podemos manipularlos algebraicamente, ¿está bien? Entonces fíjense que justo esta integral que me aparece restando es dato en mi ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es, a esta integral que está restando la voy a pasar al otro lado de la igualdad sumando. ¿Está bien? Entonces fíjense que ¿para qué nos sirve hacer esto? Justo estamos despejando la integral que queremos calcular. O sea, nosotros queremos calcular justo la integral que está en el miembro izquierdo de esta igualdad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder terminar? Esta integral, o sea, la otra que tenemos, es justo la que estaba dada en el enunciado. O sea, nosotros sabemos que la integral de 1 a 5 de g de x nos da como resultado 15, ¿está bien? Entonces simplemente vamos a reemplazar acá por 15 y vamos a obtener la integral que estábamos buscando, ¿está bien? O sea, la integral
de 1 hasta 5 de nuestra función f es igual a 9 más 15, que nos da como resultado 24. Una aclaración importante: si nosotros queríamos justificar estos pasos como nos pide el ejercicio, sí o sí necesitaba utilizar la regla de la linealidad. ¿Está bien? Entonces tengan en cuenta las propiedades de las integrales para resolver este tipo de ejercicio. El ejercicio ya está resuelto. Lo que vamos a hacer ahora es verlo desde un punto de vista gráfico de las áreas. ¿Está bien? Entonces, por un lado, observen que la integral definida desde 1 hasta 5 de g de x es lo mismo que si yo le resto un 0. Entonces, es el área debajo de la curva de g con respecto al eje x, ¿está bien? Entonces, lo que estamos diciendo es que el área entre la gráfica de f y el eje x corresponde al área sombreada más el área debajo de g de x. Entonces, miremos esto acá. O sea, ¿qué es lo que hicimos de alguna manera? Bueno, nosotros sabemos que el área celeste mide 9. Y además sabemos por esta información de acá que el área que está encerrada de 1 hasta 5, que tiene como techo a G y como piso a X, vale 15. Entonces, si nosotros queremos calcular toda esta área, o sea, esta pancita grande, va a ser la suma de esta pancita más esta pancita, o sea, de 15 más 9. Esa sería la interpretación con respecto a la suma de áreas, ¿está bien? Una cuestión importante es que de todos modos, está bueno que se hagan esas interpretaciones, pero sepan que para que este ejercicio esté bien justificado, a nosotros nos pedían que lo calculáramos por medio de integrales definidas, como hicimos previamente. Y bueno, para finalizar esta parte, una cuestión que queremos recalcar es que es importante que a esta altura ustedes como estudiantes sepan graficar la región, plantear el cálculo del área y estimar su valor de acuerdo a las dimensiones graficadas.